Hoy hemos tomado mucho más tiempo para analizar la situación que se ha venido presentando a raíz del regreso de nuestros connacionales. En las últimas 24 horas debemos informar que se han detectado 77 nuevos casos para incrementar la cifra de casos registrados en Venezuela por COVID-19 a 618 casos. El 83% de estos casos son casos justamente importados de quienes, negados al derecho a la vida, al derecho a la atención de su salud, al no tener acceso a la salud gratuita, como en el caso de Venezuela, sino que en estos países se les persigue, se les condena por ser venezolanos y han tomado la decisión de regresar a nuestra patria, bueno, ha significado un incremento de la tasa de contagio de estos connacionales. Estas cifras revelan, cuando nos ponemos a estudiar los casos importados, revelan que tiene mucha relación con el nivel de incidencia del COVID-19 en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Chile y en Perú. Países donde, bueno, se ha desbordado la curva exponencial de crecimiento. Es por ello que el día de hoy hemos tomado importantes decisiones aprobadas por el presidente Nicolás Maduro, que daremos a conocer muy seguidamente, pero que antes queríamos dar detalle de los casos. De estos 77 casos nuevos, son 64 casos importados, que proyecta el 83% del total de los mismos. De estos 64 casos importados, 47 vienen de Colombia, 44 entraron por el Táchira, por el PASI, el puesto fronterizo del estado Táchira, 1 entró por el estado Amazonas, 1 entró por el estado Zulia, 1 entró por el estado Apure. De los 64 casos importados, 4 son de Brasil, entraron por el puesto fronterizo del estado Bolívar, 8 son de Ecuador y entraron por el puesto fronterizo del estado Táchira, 5 son de Perú, regresaron a Venezuela en el vuelo del 8 de mayo, así que estos 64 casos importados representan el 83% de los 77 casos totales que hemos registrado en las últimas 24 horas. Luego tenemos 5 casos de contacto de viajero internacional, que yo voy a dar detalles al respecto, y 8 casos de transmisión comunitaria, que también daremos detalles para que la población tome medidas y sepa que las acciones que han elaborado y aprobado el presidente Nicolás Maduro para la prevención y el control del COVID-19 tienen un sentido, tienen un objetivo estratégico, que es justamente romper con las cadenas de contagio. En el caso de los connacionales que están regresando a Venezuela, hemos elaborado un cerco sanitario y epidemiológico en la frontera. Muy importante. Cerco sanitario, controles muy estrictos, atención médica apenas lleguen, realización de pruebas rápidas, realización de prueba molecular y, sobre todo, lo más importante, el aislamiento a través de una cuarentena obligatoria de 2 semanas a quienes están regresando a Venezuela. En ese sentido, queremos anunciar que el presidente Nicolás Maduro ha decidido decretar un toque de queda en el municipio Páez del estado Apure, que se hará efectivo a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. El aislamiento de quienes están regresando justamente para evitar que se genere una cadena potencial de contagio en nuestro país. Y sobre todo se ha decidido, y fue un planteamiento que le hizo la comisión al presidente y fue aprobado, que los puestos fronterizos deben mantenerse allí, entonces la cuarentena obligatoria de 2 semanas sin que las personas sean trasladados
a los estados receptores, sino hasta que se haya cumplido este aislamiento físico de 2 semanas. Todas las medidas están dirigidas a evitar cualquier posibilidad para que ocurra una cadena potencial de contacto. Así que son medidas nuevas, ya estamos en comunicación con los gobernadores de estos puestos fronterizos para, dar toda la atención desde la Comisión Presidencial y garantizar que estas medidas sean rigurosamente respetadas. Yo voy a referir a continuación los 8 casos comunitarios y los 5 casos de contacto con un viajero internacional. El primer caso de los 8 comunitarios es una mujer de 43 años del estado Guárico, es agricultora, trabaja en una finca cebollera de la zona. Se realizó, como ustedes bien saben, en todos estos lugares de trabajo que están excepcionados del cumplimiento de la cuarentena, se realizó un despistaje masivo para velar por la salud de quienes están laborando en el área de los alimentos, en el área de los medicamentos y de los servicios. Atención, Nueva Esparta. Por eso no se pueden relajar las medidas especiales que han sido adoptadas para este estado, en razón de los importantes focos que aparecieron durante el mes de abril en este estado y que llevó a confinamientos en municipios, ameritó toque de queda, ameritó que no se pudieran conectar ni movilizar entre los municipios. Esta es una obrera, trabajadora de un supermercado en Por la Mar. Imagínense ustedes la cantidad de contactos que ha podido tener e imagínense ustedes que esos contactos no hayan estado utilizando la mascarilla. Lo hemos dicho, debemos usar la mascarilla, puede ser la diferencia entre la salud y la enfermedad, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es muy importante que usemos la mascarilla para evitar los contagios. En este caso, una persona que trabaja en un supermercado, muchos contactos ha podido tener. Ahora, si yo voy al supermercado a proveerme de alimentos, yo debo salir con la mascarilla, con el tapaboca. Debo respetar además el espaciamiento físico de 2 metros entre una persona y otra. Son medidas personales que podemos adoptar nosotros mismos para evitar cualquier forma de contagio. Allí ya vemos 64 casos importados, para hacer un resumen, 8 casos comunitarios. Por eso debemos estar muy atentos a que se respeten todas las medidas que han sido diseñadas para el control y la prevención del COVID-19. Y 5 casos de contacto con viajero internacional. De los 64 casos importados, para resumir, 47 son de Colombia, 4 de Brasil, 8 de Ecuador y 5 de Perú. Cuando vemos los 618 casos, sobre la condición de estos casos, el 40.9% son casos ya recuperados, de tal forma que Venezuela al día de hoy tiene 355 casos activos, 144 están ingresados en hospitales centinelas, 196 están ingresados en un centro de diagnóstico integral, 15 están en clínicas privadas y mantenemos, la lamentable cifra de 10 fallecidos. Ya ha transcurrido un mes desde que se dio el último caso de fallecimiento en Venezuela. Son buenos signos del progreso en el marco del control del COVID-19. Queremos además informar que al día de hoy ya Venezuela ha realizado 581.082 pruebas. Hoy el ministro Carlos Alvarado refería este eje de las pruebas masivas, ampliadas, que se están realizando en Venezuela como uno de los ejes fundamentales en el mecanismo para la detección, el aislamiento, el control y la prevención del COVID en Venezuela.
Esto da una tasa por millón de habitantes de 19.369 pruebas, colocando a Venezuela, como ustedes bien saben, bueno, a la vanguardia en América Latina y el Caribe. Queremos informar de igual manera, relacionado con estos casos importados, que al día de hoy, en las últimas 24 horas, el 83% provienen de otros países. Bueno, eso, si ustedes ven cómo es la situación en el mundo, yo decía que se parece mucho a lo que está regresando a Venezuela. Ya Brasil está en el cuarto lugar a nivel mundial con número de casos de pacientes contagiados, pero también de pacientes fallecidos. Es una barbaridad. Bueno, ya ustedes han visto lo que ha ocurrido en Brasil, imágenes realmente muy dolorosas, muy fuertes. Hace 2 días veíamos una noticia donde están llevando a personas enfermas de COVID-19, las llevan a la morgue para que mueran ya en la morgue, porque no tienen ningún espacio en los centros de atención de salud. Pero además hemos visto las medidas irracionales del presidente de ese país que se niega a reconocer la peligrosidad del coronavirus. Pero esto es producto de esas medidas irracionales, políticas que no tienen ningún sentido, que no tienen ningún basamento científico, ni en la medicina, ni en ningún tipo de investigación, más allá del producto, bueno, de la mente enferma del presidente Jair Bolsonaro, que ha ocasionado esta verdadera crisis humanitaria de salud en Brasil. Igualmente vemos allí en el puesto número 12 a nivel mundial está Perú. El 40% del vuelo que llegó el 8 de mayo del Corriente a Venezuela con connacionales de Perú llegaron contagiados. Ya nosotros estamos haciendo el despistaje a todo ese vuelo, pero eso refleja la situación de lo que está ocurriendo en Perú. Luego, en el puesto 18 está Chile. Lo vemos también en el número de pacientes que están contagiados y han regresado a Venezuela. En el puesto número 22 está Ecuador. Hoy decía la Organización Mundial de la Salud, en esta Asamblea Mundial de Salud que se realizó, decía que el virus se está trasladando al sur del mundo, a África, a Suramérica, pero ya en Suramérica lo estamos viviendo, porque el epicentro en Suramérica es Brasil y están curvas exponenciales de crecimiento donde se duplica diariamente en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile. Hay un traslado de la pandemia, a pesar de que el epicentro sigue estando en el norte con los Estados Unidos de Norteamérica. Yo traje aquí algunas palabras, frases importantes que resaltan del discurso del doctor Adhanom. Dice el doctor, al día de hoy más de 4,5 millones de personas ya han sido reportados con COVID-19 en el mundo y más de 300.000 personas han perdido la vida. Pero los números ni siquiera comienzan a contar la historia de esta pandemia. Esto es una pandemia muy grave. Decía él también que de los estudios serológicos que se han hecho demuestran que apenas un 10% de la población mundial tendría o habría generado algún tipo de inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el 90% de la población del mundo está susceptible a contagiarse del COVID-19.